Hola con todos, bienvenidos a un análisis nuevo, a un análisis donde vamos a tener enseñanzas conmovedoras, también veremos injusticias y aprenderemos un poco de cada cosa sobre los valores, sobre los personajes. Sin más preámbulos, le estoy contando que abarcaremos el día de hoy una novela, una obra que en estos tiempos es muy necesaria, que se llama Matar a un ruiseñor de Harper Lee. No solamente hablaremos de la historia de dos niños que nos van contando a medida pasa el tiempo, cómo son ellos, cómo van creciendo, los personajes que influyen en toda esta infancia. Ellos van creciendo en el sur de Estados Unidos por los años 30 más o menos, pero nos va a inducir a un viaje de aventuras, de imaginación, pero también de incomprensión, de justicia, de velar por nuestros derechos, por nuestros valores, de siempre tratar de hacer las cosas bien y sobre todo de no pensar mal que quizás otras personas sin antes ponernos en sus zapatos. Acompáñenme realmente a ver cómo va a trascender esta novela capítulo a capítulo, cómo vamos a poder ir averiguando, ir viendo cómo estos personajes van creciendo, van teniendo tanta imaginación, tanta ilusión, el amor que sienten por su familia, el amor que sienten quizás por hermano a hermana o viceversa, pero que también nos va enseñando ciertas cosas que aún en la actualidad se nota, se ve que vivimos, pero de que poco a poco esperamos comenzar a erradicar y extirparla de nuestra sociedad para siempre. Los secretos que se van analizando y que después se van resolviendo realmente nos invita y los invito a ustedes a leerla porque vale mucho la pena. Bueno, comencemos. Básicamente, toda la novela, toda la obra nos la relata una niña de aproximadamente unos 6 años de edad. Esta niña se llama Jean Louise Finch, que de cariño o de sobrenombre va a adoptar en la obra Scout. Ella vive con un hermano, un papá y prácticamente su niñera. Su mamá había fallecido cuando ella tenía 2 años. Entonces, el hermano adopta el nombre o el sobrenombre de Jen y el papá de Atticus. Esta niña es muy alegre, muy carismática, pero a veces también un poco revoltosa, no le quiere faltar nunca el respeto a su padre y a veces quiere resolver los problemas con agresión física. Su hermano, quien le lleva unos años de edad, ya comienza a entrar a la etapa de la adolescencia, es una persona con mucha imaginación, pero también que muchas veces fastidiaba a su hermana, pero siempre se entiende que la quiere mucho y la protege. Este es un niño con mucha vivacia, reflexivo, pero también con cosas que de cierta manera nos va contando la obra un tanto machista. Atticus es un hombre mayor que tiene estos dos hijos, Jen y Scout, es viudo y es un abogado con suma profundidad de integridad. También tienen una niñera y esta niñera básicamente es quien los cría, los ayuda, los quiere y de cierta manera también los regaña y Atticus le dio toda la potestad para ello. Sus veranos nos comienzan a contar de que son tranquilos pero divertidos. Les encanta leer, su padre le ha inculcado ello y nos comenta que justamente en un verano se encuentran con la llegada de un amigo que en un inicio no era conocido para ellos, pero a medida transcurren los capítulos se dice que se hace muy amigo de Jen y muy amigo de Scout, tanto así que en los veranos lo esperaban. Este amigo se llama Dill, un niño muy imaginativo, pero con una tendencia a mentir muchas veces y a exagerar las cosas. Como le dije anteriormente, se convierte gran amigo de estos dos niños y comienzan el mundo de imaginación, el mundo de juegos, ya no solamente los dos hermanos, sino se les une Dil, que serían tres. Crean un mundo de aventuras y su mayor obsesión se comienza a convertir después de las aventuras en un juego
y no cualquier juego, en la casa o a sacar a Bud Riley. En especialmente porque se decía en este pueblo que no se le ha visto por muchos años. Se dice que es como un fantasma. Los niños no sabían si estaba muerto, si estaba vivo, pero su fin era, la creencia de que estuviera vivo, sacarlo de la casa. Este personaje, como ya lo dije anteriormente, se llama Arthur Paul Riley. La leyenda del pueblo dice que Bob es un monstruo que ha tratado hasta de matar con alimento por donde cae en su jardín, que come animales crudos, que sale por la noche a espiar, que asusta. Para los niños es un perfecto desconocido, pero al mismo tiempo es un entusiasta para todas sus historias imaginativas de crear. Los niños se obsesionan con esta idea. Pero Harper Lee desde un principio nos comienza a dar pistas sobre la verdad de este personaje, sobre la verdad de no creer netamente en las historias del pueblo, en lo que dicen sobre una persona o sobre un personaje. Nos comienza a dejar estos detallitos pequeños, pero que nosotros con una intuición y con nuestra imaginación podemos ver que este personaje puede ser todo lo contrario. Nos comenta que estos niños al pasar el tiempo comienzan el colegio. La niña, quien bueno, era inteligente, sabía leer y sabía escribir, pues chocó mucho radicalmente con su maestra. Su maestra había traído estrictas condiciones donde ella en su primer grado ya no podía escribir y que su papá le tenía que dejar de enseñar porque si no, no estaría al par y no le estaba enseñando bien y prácticamente no iba bien la clase. Esto le disgusta a Scout, pero sin embargo lo tiene que acatar. Todos los días que pasaban de la escuela a su casa decían que una tarde vieron un árbol. En este árbol la niñita Scout pudo ver una cosita en el árbol, ¿no? Ahora, ¿qué era? Se preguntaba. En el huequecillo del árbol, frente a la casa de los Rileys, llegaron a encontrar monedas, figuritas de jabón que coincidentemente eran muy parecidas a estos dos niños. Encontraron chicles y lo cual cuando Scout por primera vez encuentra todo esto, los chicles, le cuenta a su hermano y su hermano lo hace escupirlo. Pero después de los capítulos nos damos cuenta que en realidad todo estaba bien y que eran pequeños detalles, pequeños obsequios o ofrendas, como lo queramos llamar, silenciosas de Bot. Quizás para comunicarse, quizás para poder tender a hablar con ellos. A medida que pasan los capítulos nos vamos a dar cuenta de por qué se hacía. Bo era un hombre solitario, pero que realmente nadie sabía por qué se había alejado tanto de la soledad, pero anhelaba la gran conexión con el mundo exterior. La primera gran lección que Atticus, recordemos, el papá de estos niños, le deja a Scout, es cuando ésta pues se mete en problemas. Él le dice que nunca llegas a comprender realmente a una persona si no estás en sus zapatos, si no lo ves desde su punto de vista, si no caminas y estás en su piel, como quien dice uno, ¿no? Esto siembra una semillita en Scout y realmente a mí también, como lectora, que te deja pensando, realmente debería ser así, realmente tú no podrías dejarte llevar por lo que dirán o las apariencias o las leyendas urbanas que se puede crear de un personaje sin ponerte en sus zapatos. Esto un Scott no lo entiende en un inicio, no lo puede entender aún, no lo comprende, pero llega a guiarla durante la historia. El punto de reflexión o de inflexión en esta primera parte donde Scott nos viene a contar es también la noche del incendio donde mientras Scott
dormía y luego su padre lo levanta despavorida junto con su hermano porque la casa de una de las vecinas se le estaba incendiando. Pues mientras Scout observaba esto desde la calle, alguien le llega a colocar una manta sobre los hombros sin que ella se diera cuenta. Al descubrir mucho después que fue Bo Ryler, pues comprende que quizás este no es en verdad un monstruo, sino puede llegar a ser un protector, un hombre con cuidado, un hombre que quiere comunicarse con ellos, pero de manera silenciosa. El mayor peligro no era Bo, sino era los prejuicios quizás que los niños mismos tenían sobre él sin conocerlo. Podemos dejarlo por ese lado de esa manera. Si bien es cierto, hasta este punto de los capítulos ya vamos conociendo a los personajes principales, a los personajes que marcan y van transcurriendo en el tiempo de estos dos niños como es Atticus, la niñera, Dil. Si bien es cierto, hay vecinos que también alzan voces sobre lo que es Bud Riley y todos los supuestos sobre él, entra la parte donde ya es un peso de injusticia, de crueldad. En esta primera parte relatada les comenté la imaginación que tienen los niños, la bondad del padre, pese a ser un padre soltero, los ama, los adora, entiende y quiere la mejor educación para ellos. A pesar de que no tienen una mamá, estos niños se apoyan, son educados, crecen en armonía o se intenta al menos crecer en armonía. Hay la tranquilidad de una injusticia o la intranquilidad, perdón, de una injusticia que se torna en la obra, que es cuando Atticus asume la defensa de Tom Robinson, un hombre de tez negra, honesto, de buen corazón, pero que lamentablemente fue acusado de violar a una mujer de tez blanca, de nombre Maela Ewell. Este caso pone a la familia Finch en el ojo de la tormenta, en el ojo del huracán de este pequeño pueblo. ¿Por qué? Porque son acusados ambos niños de prácticamente de que su padre haya aceptado la defensoría de un hombre inocente, porque su padre siempre fue muy justo, muy honesto. Incluso al inicio de la obra se nos cuenta de que este padre a veces ayudaba a las personas que no tenían dinero y no les pagaban de cierta manera con dinero, sino con creces, ¿no? Eran campesinos, les daban papas, les daban frutos, pero de cierta manera él defendía lo que creía correcto. El hecho de que estos dos niños, Scout y Jen, hayan sido insultados en el pueblo por la decisión que tomó el padre fue desgarradora, ¿no? Y cruel, porque simplemente eran unos niños que no tenían que haber eh, suscitado estos hechos contra ellos, ¿no? Aquí conocemos también al antagonista de toda la historia, que es Bot Ewell, el padre de la chica a quien acusa, ¿no? De haber violado a su hija. El padre de la chica Mayela Ewell es una manera de una encarnación humana de una persona borracha, violenta, racista, obviamente, y que pues no es bueno para la ciudad. Representa lo peor de esta pequeña ciudad, por así decirlo. Su hija Mayela es una joven solitaria, triste, prisionera de su propia pobreza y al mismo tiempo del temor que le tenía a su padre. La tensión en este punto llega un día, una noche anterior al juicio, donde Atticus tiene que velar por la protección prácticamente de este hombre, por la protección, porque estaban los rumores, los hechos de que lo podrían llegar a golpear y dicho y hecho se hace realidad, pues de repente aparece un turba de hombres encabezados por este señor Ewell a decidir golpearlo al señor acusado de tal hecho, ¿no?
Pero entonces aquí es donde en la escena aparece tanto los dos hermanos como Scott, Jen y el niño Dill, eh, sin entender lo que llegaba a pasar. Scott se mete a este punto de este hecho y logra ver de que estaba entre la turba un hombre llamado y padre de familia de uno de los compañeros de Scott, Walter Cunningham. Una familia que nos va contando en un inicio de los capítulos que son familia extremadamente pobre, que a veces no tienen ni siquiera para comer, pero eran muy honestos, muy trabajadores y que nunca recibían nada de lo que no podían pagar después. El inicio de las obras nos cuenta justamente de que se suscita un problema el primer día de clases con el hijo del compañerito de Scout, donde la maestra pregunta que si todos han traído lonchera, a lo cual este compañerito no había llevado lonchera. La maestra toma dólares, le da al niño para que compre algo y luego lo pueda devolver la plata a la maestra. El niño no acepta, donde Scott intenta explicarle de que ellos no toman nada de lo que no pueden devolver. Incluso el ejemplo que les puse anteriormente, donde el padre, o sea, Atticus, acepta trabajar y defender a personas que no tienen dinero y este le devuelven con creces, justamente es porque en los capítulos de inicios nos comentan de que Atticus ayudaba justamente al señor Walter y de esta manera pues se comprende de que Atticus es un hombre muy honesto, muy trabajador, de un corazón realmente noble y también el mismo hecho que los Cunningham no eran malas personas, simplemente quizás estaban mal informados, ¿no? Entonces Scott al ver este hombre dentro de toda esa turba de montón le llega, se dirige a él, se dirige, le habla y le habla con esta ternura y con esta inocencia de cualquier niño podría tener y se gana esta confianza, se gana este quehacer y de hecho se sienten avergonzados. Les toca la parte de la humanidad, de reconocer de que la persona que están tratando de golpear es un humano. Esta turba se llega o se siente avergonzada cuando esta niña, una niña pequeña, les habla, los hace entrar en conciencia y se dispersa. Acá nos vamos dando cuenta de que la humanidad vence el odio, pero era momentáneamente, ¿no? Porque si bien es cierto, aunque a veces apacigua las cosas, siempre habrán personas, siempre habrán hechos, siempre habrá frialdad, que es lo que se busca erradicar, pero que demora. Luego de esto llega el juicio. El juicio se hace en una sala y esta sala torna a ser dividida a personas por tez blanca, a personas por tez negra. Aquí Atticus trata de tener una calma, ¿no? Una calma, una serenidad, porque sabía que la persona que él defendía era totalmente inocente. Se va desarrollando el caso. Maella y su padre declaran, pero sus historias no eran concurrentes, no tenían muchas contradicciones, y aquí es donde Atticus siente más confianza sobre el caso. Entonces, para este punto, Tom Robinson es llamado al estrado. Este sube y nos cuenta su testimonio de una manera clara, precisa, pero sobre todo nos cuenta lo desgarradora de esta historia. Él nos comenta que Maella era una persona que se sentía tan sola y triste que lo sedujo a él, pero sin embargo, porque sus padres lo encontró y le encontró a ella, esta por miedo, por tristeza, por temor a que el padre lo vaya a hacer y por la propia culpa de su vergüenza, lo acusa de haber causado este hecho en ella, ¿no? Ahora, finalmente Atticus deja en claro una cosa muy cierta y que realmente cualquier jurado utilizaría esta prueba para declarar inocente a la persona que se le ha culpado. Atticus nos cuenta de que Tom Robinson era una persona que tenía el brazo izquierdo totalmente imposibilitado de movimiento y los golpes de esta chica eran justamente en el lado izquierdo de la cara. Entonces iba a ser imposible de que una persona que no tenga la mano izquierda apta golpee a otra en el lado izquierdo de la cara, por lo que nos enfatiza que el culpable de estos hechos debería ser una persona zurda
Y coincidentemente, el padre de esta chica, o sea, el padre de la persona que acusaron, era justamente zurdo. Y estábamos hablando de Bob Edwell. En su alegato final, Atticus deja en claro algo, ya habiendo demostrado las pruebas, ya habiéndoles comentado los hechos, la historia desde el punto de vista de Tom Robinson, él quiere que se deje en paz este hecho, esta creación de las personas, de que realmente el color de piel, el estatus social, la economía de una persona importa. Estamos hablando de la inocencia o la culpabilidad de un ser humano que realmente podía quedar en una tragedia. Él les pide que realmente los tribunales de este país pues sean sinceros, sean honestos, no juzguen a una persona solamente por su color de piel, que se pongan una mano en el corazón y vean que todos los hombres son iguales y deben ser iguales. Este discurso final eriza a cualquiera la piel. Finalmente, uno llegaría a pensar de que deben declarar a Tom Robinson inocente. El veredicto final de este jurado es totalmente poderoso y lo declaran culpable. Culpable pese a todas las cosas que su abogado, que Atticus, había defendido con valor, lo había demostrado, había carta cabal de que este hombre era inocente. Sin embargo, no fue así. Este golpe tan devastador hace que su hijo Jean, el mayor de Atticus, el hijo mayor de Atticus, quede totalmente destrozado, que creía realmente en la justicia de su país, en la justicia que se iba a hacer por ese hombre. Él no aguanta más y se echa a llorar. En este momento se dice que pierde la inocencia de un niño que creía realmente, como ya dije anteriormente, en la justicia. Atticus, teniendo que salir del tribunal totalmente derrotado, pues ocurre algo que realmente te deja pensando de que sí, definitivamente hay personas que pueden llegar a mejorar el mundo, y eran las personas en este caso de tez negra. Al tratar de mostrar su respeto sobre este abogado, se ponen de pie, le hacen una vacía, donde en señal de respeto, en agradecimiento por lo ocurrido, porque aunque este ser perdió, aunque no logró cambiar más que todo la opinión de los jurados, lo intentó, veló por sus derechos, lo ayudó incondicionalmente, no lo hizo por cumplir, creyó en los valores, defendió su corazonada, lo demostró, dejó en claro que no fue el culpable. Atticus luchó de verdad, luchó con honra. Sin embargo, en esta sociedad que aún existe, la enfermedad del racismo lo terminó ganando. Estas secuelas realmente llenan de injusticia y son brutales. Tom Robinson, de temor, de miedo, desesperado porque no quería que su final fuera esto, intentó escapar. Sin embargo, pues terminó siendo asesinado por tiros. En conclusión, o casi llegando a las finales, quiero que se entrelace todas estas historias y presten atención cómo va a terminar esta historia. Bob Edwell, el padre de la menor, de la persona a que habían acusado, ¿no? Prácticamente, aunque ganó el caso, despiadado este hombre se siente humillado por Atticus y jura venganza. Atticus cree que la venganza va a ser realmente contra él. Nunca pensaría que fuera con sus hijos. La tensión se llega a acumular tanto hasta que una noche de Halloween los dos hijos menores de edad, Scott y Jen, salen disfrazados y caminan solos a casa. De repente comienzan a oír extraños ruidos. Scott no oía, pero Jane le pide que guarde silencio, hasta que de repente en la oscuridad Bob Edwell los ataca. Jane, intentando defender a carta cabal a su hermana, termina lesionado, rompiéndole el brazo a este niño y tendido en el piso. Bob Edwell ataca a la niña, pero de repente, gracias a esta imaginación, a esta hombre
fantasma que existía en este momento, se aparece una persona en la confusión de toda esta noche, cuando todo parece perdido. Aparece esta persona y lucha con Owen, lucha por ayudar a estos niños y los salva. Ya una vez pasado todo esto, en la seguridad de su casa, Scott se siente un poco más tranquila, pero con mucho miedo. Ahí comienza a ver que estaba este hombre fantasma, a quien pensaba en un inicio que estaba vivo, que se estaba muerto, que como era un hombre malo, un hombre que devoraba personas, que devoraba animales, pero que en realidad no era así. Era Bud Riley, quien había sido el salvador de estos dos inocentes niños. En un instante para esta niña desaparece toda leyenda, toda crueldad pasada, porque lo vio en carne propia, en persona, vio que era una persona nada más tratando de ser comprendida. Al final de esto, pues Atticus, la lección que le había dejado en un pasado, ella comienza a entenderlo. Realmente se había metido en su piel, realmente caminaba en su piel, entendía muchas cosas. Bud deja de ser un fantasma, Bud pasa a ser realmente un héroe y comienza a entenderse como si había sido prisionero por su familia, por su propia familia, por prejuicios del mismo pueblo que lo rodeaba. Aquí llega a tallar el sheriff Heck Tate, que descubre que Bud Edwell estaba muerto. Acá donde Atticus se siente aprisionado, su integridad, su respeto, que era totalmente inquebrantable, cree que fue Jen, su hijo mayor, quien lo mató e intenta protegerlo. Quiere que todo esto se resuelva mediante la ley, llevarlo a un tribunal y que su hijo quede impune. Pero el sheriff le dice lo contrario. Con una sabiduría muy práctica, Bud Edwell se cayó sobre su propio cuchillo. Eso es lo que pasó. Atticus le porfiaba y le seguía diciendo de que no, de que había sido su hijo y que él quería proteger a su hijo del maltrato que podría sufrir en la sociedad si este hecho se ocultaba, si este hecho se callaba. Él quería ver a su hijo todos los días a los ojos sin sentir que les había mentido. Sin embargo, el sheriff dice: ¿por qué mentir? ¿Por qué debería ser así? Matar a un ruiseñor es un pecado, nos explica. ¿Y por qué? Acá entra a tallar Bud Riley, un hombre fantasma, un hombre que se había sumido en su casa, que nunca salía, que no se le veía, y al parecer era una persona muy tranquila, muy buena y muy bondadosa. Bud Riley sería el ruiseñor, un alma inocente, un alma pura, un alma bondadosa. Exponerlo al escándalo mediático de una muerte, de prácticamente golpes, de tener que comenzar a un juez, a un juicio, a la sociedad misma que ya le habían puesto perjuicios a él. ¿Por qué someterlo a ello? Cuando en realidad lo que habían perdido era un hombre racista, malo, machista, borracho. No habían perdido nada. Realmente hacer que Bud Riley salga a la luz sería como matar al ruiseñor. Atticus aquí comprende lo que le estaba hablando, y a veces la justicia es más profunda que la ley. A veces hay que poner en una balanza y ver realmente si lo justo es realmente lo correcto. Y en este caso, pues la novela termina con el cierre de Scott, donde lo acompaña de la mano a Bud Riley, donde antes le tenían un pánico, un miedo, y terminan enlazándose. Termina Scott acompañándolo a su salvador y al salvador de su hermano a su casa. Esta niña se pone desde su casa en el porche y ve todo lo que hay a su alrededor, es decir, ve la metáfora que le había dicho su padre. Comienza a ver desde la perspectiva de este hombre, desde los zapatos de este hombre, ve la casa de los vecinos, ve su propia casa, ve cómo los podía haber visto a ellos mismos y cómo en su bondad él
los protege, los llena de regalos, de ofrendas de amistad para poder entablar quizás más adelante una relación. Esta inocencia, esta ayuda y esta valentía nos da mucho que entender. Su hermano, habiendo tenido fracturado el brazo, y el médico, habiendo sacado de toda pensamiento malo hacia ese niño, ¿no? Porque estaba bien en realidad, pero estaba con el shock. Su hermana y su padre lo acompañan toda la noche. Su padre se queda en la habitación y les comienza a leer un libro hasta que la pequeña también se queda dormida. Al quedarse dormida, esta obra termina con quizás diciendo, hay un mundo injusto. Sí, efectivamente, hay un mundo donde el racismo existe, donde hay injusticias, pero también es un mundo donde hay personas que sienten el respeto, como en este caso en el tribunal, las personas de tez de color. Hay personas como Atticus que defienden los valores, defienden sus creencias, enseñan a seguir creyendo. Hay personas como Pod, que quizás son fantasmas, que quizás hay creencias de ellos, pero que realmente son buenas, que están llenas de bondad, llenas de inocencia y luchan por la igualdad y luchan por sus creencias. Realmente nos deja una gran moraleja. Bueno, realmente quiero terminar este video diciéndoles gracias por escucharlo. Gracias si es que se toman el tiempo de leer esta hermosa obra. De verdad, es una advertencia a proteger los derechos, a velar por los demás, a ser igualitarios, a luchar con nuestras creencias, nuestros valores, a no matar a un ruiseñor, una persona inocente, bondadosa, vulnerable ante una sociedad que es muchas veces intolerable. Si ustedes tienen la oportunidad de apoyar, no matar y de no matar a un ruiseñor, háganla, no se van a arrepentir. Harper Lee nos deja un final feliz, donde realmente nos regala esta inocencia, esta parte donde el padre termina con sus hijos en su casa, sabiendo que su hijo se va a recuperar, sabiendo que su hija está viva, y que realmente logra comprender de que las personas son buenas si realmente los ves. Pues la gente sí es amable, y si no, hay que enseñarle a hacer. Gracias por ver este video. Espero que este viaje conmigo en esta obra los ilustre, los ayude y realmente comencemos a entender de que es necesaria la lectura, no solamente para volar nuestra imaginación, no solamente para aprender, para sacar mayor léxico, sino también qué importante es tener obras como esta que nos deja y nos trasciende un mensaje. Bueno, cuídense todos, gracias.